¿Qué es ser progresista? O más todavía, ¿qué es ser católico progresista? Vamos a verlo, para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y quizás alguna vez hemos escuchado el término progresista o progresismo católico. Hay una palabra que hay que, por empezar a analizar. Ser progresista de por sí puede tener dos sentidos. Uno es estar a favor del buen progreso, es decir, de que en vez de utilizar un candil, una vela simplemente para iluminar nuestra casa, usemos luz eléctrica. Hay un buen progreso cuando uno dice es mejor escribir en papel que escribir simplemente en un cuero de vaca. Hay un buen progreso. Pero hay un progreso a lo que dé lugar que en algunos ámbitos puede no ser bueno. Y esto es cuando va contra el hombre mismo, contra la verdad misma o contra, más todavía, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado por medio de la Iglesia. El progresismo católico es una herejía o un conjunto de herejías que ha sido condenado muchísimas veces y que sin embargo a veces hasta el día de hoy uno puede ver que algún sacerdote, que algún obispo, que algún cardenal incluso termina adhiriendo a este movimiento. Antiguamente se le llamaba así simplemente modernismo, es decir, querer acoplarse a la modernidad, el querer estar a tono con los tiempos modernos. Pero en realidad, hoy por hoy todo el mundo lo conoce como así, como la herejía del progresismo. Lo que quizás a veces uno le puede llamar la atención es que no es muy fácil identificarla porque es más que una doctrina, es una especie de movimiento envolvente y que se va como licuando, que uno puede identificarlo con sus efectos. Hace mucho tiempo un gran papa, un papa santo que fue San Pío X, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, predicó mucho contra esta herejía del progresismo. Y puntualmente en un documento, una encíclica llamada así, Pascendi. Pascendi significa como apacentando. Pascendi Domini Gregis, es decir, apacentando la grey del Señor. Porque en aquellos tiempos, como el mundo venía cambiando y la revolución industrial había hecho que la máquina casi hubiese como suplantado al hombre, algunos hombres de iglesia creían que había que modernizar a la iglesia. Y entonces había que acoplarse o adaptarse al mundo moderno. Es decir, no que el mundo moderno se adapta a la iglesia, sino que la iglesia se adapta al mundo moderno cambiando su propia doctrina. En este documento, Pascendi Domini Gregis, el Papa San Pío X decía que al menos eran 5 las causas que hacían que un hombre de iglesia, católico bautizado, cura, obispo, cardenal, lo que fuera, adhiriese a la herejía del modernismo o progresismo, como llamamos. 3 causas morales y 2 causas intelectuales. La primera causa moral, decía él, que es la soberbia, del hombre que cree ser más que Dios y cree entonces no tener que deberle nada a nadie. Entonces inventa su propia religión, porque el progresismo finalmente es una religión distinta, una religión del hombre. La segunda es la curiosidad, esa vana curiosidad, eso que nos hace a veces ir buscando doctrinas llamativas, nuevas, extrañas, más modernas, más cercanas a la gente y no tan anticuadas. Y la tercera, desde el punto de vista moral, es el orgullo de nunca reconocer los propios errores. Y decía el Papa San Pío X que había también 2 causas intelectuales. La primera es la ignorancia, una ignorancia que en el caso de los hombres de iglesia es una ignorancia culpable, porque tiene que ser perito, un sacerdote, un obispo, un cardenal en la materia. No puedo, un médico que cirujano no puedo decir, no sabía yo que no se podía uno olvidar el bisturí dentro del estómago del paciente. No, hay una ignorancia en el sacerdote, en el hombre de iglesia, que es culpable. Entonces no se puede alegar lo que se dice en moral, ignorancia invencible. Yo no sabía nada, fui un mal seminario, me enseñaron mal. Hombre, lea este catecismo, no sea bruto, no sea bestia. Y hay una segunda causa también intelectual, que es la aversión a la doctrina de la iglesia de siempre. Y puntualmente, decía San Pío X, en concreto, la aversión y la ignorancia de el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, que fue Santo Tomás de Aquino. Todo esto lleva entonces a un movimiento que uno vive, por ejemplo, al día de hoy. En algunos casos, lamentablemente, cada vez se ven más de divisiones entre gente de iglesia
que algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos dicen que están a favor de la unión de los homosexuales, y otros dicen que eso es un pecado, que está condenado ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y que fue condenado siempre. Y que si bien hay que amar al pecador, hay que odiar fuertemente el pecado. Y que eso no se puede permitir porque es o una enfermedad o una perversión. Otros dirán, ¿por qué no se ordenan las mujeres? ¿No? Como hace poquito dijeron algunos obispos alemanes, que parece que ya no están ni siquiera en la Iglesia Católica. Eso sí que ya se han autoexcluido directamente, ¿no? Y otros dicen, no, desde el principio no fue así, la mujer tiene un papel central en la Iglesia Católica, pero no es la del sacerdocio. Entonces tenemos así gente que quiere como acoplarse al mundo moderno. Está la ola del feminismo, entonces intentan ahora, hay que ser bueno con el tema de la ordenación de las mujeres, ¿no? Bien, entonces, esos son los movimientos progresistas, que van buscando siempre cosas nuevas. Hoy será esto, mañana será otra cosa, pero no es católico eso. En el siglo XX, y perdonen que resuma, pero vale la pena, hubo un gran teólogo italiano que vale la pena recomendar porque ha sido bastante olvidado, que se encuentra su libro incluso en internet de modo gratuito, que fue Romano Amerio. Romano Amerio escribió este libro magnífico que leímos hace muchísimo tiempo, yo creo que tenía 18 años cuando lo leí, llamado así, Iota Unum, las transformaciones, el estudio de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Iota Unum, recordando que el texto del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que no pasará ni una pequeña iota, no dejará de cumplirse de la ley. Bien, en fin, Iota Unum, ese es el texto. Vale la pena leerlo, realmente es un estudio muy pero muy serio, muy fundamentado acerca de lo que ha sido la transformación de la Iglesia Católica puntualmente en el siglo XX, dividido por capítulos, ¿no? El sacerdocio, la mujer, la liturgia, realmente vale la pena. Bien, el progresismo católico, entonces algo que no es católico y tampoco ni siquiera es progresista. Lo único que realmente permanece, como decía un gran autor, es aquello que es la llama que uno ha recibido de los padres. Pues venerar la tradición no significa estar adorando las cenizas, sino transmitir una llama que nos ha sido dada de parte de nuestros mayores. A estar atentos, a que no te la cuenten, y que Dios los bendiga.